Así le damos la bienvenida al Festival del Bien Público del día de hoy, hablando de un tango, Fumando Espero, y de una problemática que es el tabaquismo. En los años 30 estaba esto como el mundo aspiracional, a lo que se quería llegar, lo que se podía hacer, un estatus, una visión romántica. Y vamos a pensar de diferentes puntos y expresiones de la creatividad, cómo se ha dado el tabaquismo y la comunicación a lo largo del tiempo. El primero, los spots que tenemos para compartir con ustedes, es de Marlboro, es del año 64 y plantea una visión épica, masculina, para difundir un tema que también es una problemática de salud. Lo vemos. Dame que mi pasión corra boca. Corre sin límites. Aunque algunas veces hay que mostrarle el camino. Venga al sabor. Venga al mundo Marlboro. Bueno, parece un viaje al pasado esta publicidad, sobre todo con los ojos de hoy. Vamos a pensar la publicidad y estos mensajes con nuestros invitados de hoy, Cristian Gauna, docente, investigador y analista de medios. Bienvenido, Cristian, una vez más. Y Santiago Olivera, que es publicista y es presidente de la agencia Young. Bienvenido, Santiago, también. Muchas gracias a los dos por estar. Cristian, arranco preguntándote, ¿había conciencia de la salud en esta época en cuanto a la publicidad? Bueno, es un momento muy particular. Me parece que no estaba asociado todavía al problema de la salud y estamos en un periodo, esta publicidad es del periodo que se llamaba divinizante, donde todavía lo que se trata de hacer es que con la publicidad se pueda asociar algunos criterios que tienen que ver con aquellas miradas de lo positivo, donde está la virilidad, la masculinidad, pero también está el éxito, está el agradarle al otro, la sensualidad, el poder, hay como una especie de construcción que tiene más que ver con los arquetipos, con el deber ser en términos de a dónde hay que llegar o aspirar. Es una mirada todavía aspiracional. La publicidad ha cambiado mucho, hoy en el presente no es así, pero en ese momento, en esa publicidad que acabamos de ver, estamos frente a esa forma de construcción de la comunicación. Claro, y una búsqueda también que tiene que ver con mostrar lo masculino y mostrar una cierta épica, Santiago, ¿no? Sí, efectivamente. Y agregando lo que dijo Cristian, esa campaña en particular, o esa pieza, es parte de una campaña que es muy, muy icónica porque no solo plantea esos valores, sino que, como dice su eslogan al final, que es "Vengan al mundo Marlboro", muestra un mundo. Y es el momento en que la publicidad empezó a mostrar mundos marcarios, muy atractivos y aspiracionales, en el cual uno quería vivir, pero que solo existían en la publicidad. Si uno quería ir al mundo Marlboro, no podía, porque ¿dónde está el mundo Marlboro? Claro. Entonces la única forma de poder llegar al mundo Marlboro era comprando Marlboro. Entonces ese poder que tuvo la publicidad en ese momento fue, o ese descubrimiento fue como maravilloso. Es decir, podemos crear mundos inhabitables y que la única forma de habitarlos es comprando el producto. Claro, ¿no? A eso iba a ir, ¿no? A la construcción del consumo. En esta sociedad de consumo en la que vivimos se construye, Cristian, con casos como este, ¿no? Claro, lo que pasa es que pensé que no es necesario fumar. Entonces había que asociar a una necesidad que sí tenemos, que es la de ser aceptado, ser amado, ser querido, a la de gustar. Eso sí es una necesidad que tenemos antropológicamente todos los seres humanos. Necesitamos que el otro nos mire y de alguna manera nos acepte. Entonces lo que hay es una unión entre el objeto o producto a vender y estos valores. Claro. Y lo que termina siendo es que uno, para poder llegar a tener una experiencia de esos valores, necesita consumir. Santiago, me imagino que vos como publicista también en todo esto, veo que sonreís, te da un poco me imagino conociendo algunos resortes, ¿no? De cómo era antes, cómo se construía esta cosa de, bueno, si fumás vos vas a tener el porte, vas a tener la seducción, digo, una serie de recursos que hoy parecen
yo los miro, que no viví la época, los miro con un poquito de reojo, pero ¿cómo es estudiarlo desde hoy? ¿Te parece cómo? Es verdad eso. En aquella época era muy interesante porque empezaba, entonces se estaba descubriendo y cuando se descubrió que funcionaba, se aplicaba todo. O sea, estamos viendo ahora publicidad de tabacos, pero es aplicable a un montón de otras categorías. Total. Y funcionaba exactamente igual. Autos ni hablar, ¿no? Que era como un caso, Sí. pero podía ser vinos o lo que se te ocurra. Y ahora sí hay un cambio, sobre todo en los últimos, si vamos a los últimos años, a los últimos 10 años, hay un cambio donde hay otras cosas que se le piden ni siquiera a las marcas, a las empresas que están detrás de las marcas, ¿no? La responsabilidad. Que hagan algo más que simplemente, bueno, yo sé que vos estás en una sociedad capitalista y de consumo y me vendés un producto y eso está todo bien, pero ¿qué otra cosa haces? Claro. Eso también es parte de la construcción de una marca y la publicidad no es ajena a eso, ¿no? Claro, un cambio de mentalidad, de postura y también de lo aceptado socialmente, porque no es que tampoco necesariamente las empresas un día se despertaron buenas después de haber sido malas, no podemos verlo de tan manera binaria, pero sí también una construcción que vamos a ir recorriendo a lo largo de la historia. Pregunta Cristian respecto al tema de que acá está lo masculino. Sí. El cigarrillo en esa época no admitía lo femenino, después lo vamos a ver cómo entra en la historia de la publicidad, pero hasta esa época no. No, lo que pasa es que los primeros valores que toma son los del poder, claro, lo de la seducción, pero también el ícono americano, ¿no? Este hombre Marlboro es un ícono, particularmente se construye un ícono de un ser americano que tampoco es el hombre americano común. Claro. Es una fantasía, pero que por otra parte claramente todos habíamos visto ya en Hollywood. Claro. Entonces todos habíamos consumido... Era John Wayne. Claro, entonces el western de alguna manera lo que tiene es que ya fue contado, entonces vos sabés con muy pocos segundos a qué mundo te refiere, cómo se abre camino, cómo lidera, no solo le hacen caso a los caballos, sino maneja a las mujeres y es dueño de los condados. Exacto, con toda una mirada para deconstruir, que ahí vamos con eso. Y lo que vamos a ver ahora son dos spots que tienen que ver con personajes que viajaban, que eran felices, que eran ricos y que fumaban, sobre todo que fumaban. Y ahí vemos a históricos personajes argentinos que recorrieron el mundo haciendo publicidades. Vamos a evocar esta manifestación de la publicidad. Tu sei carissima, ti voglio bene. Tu puoi cambiare il corso del mondo, cambiare anche a me. Tu sei carissima, ti voglio bene. Tu puoi cambiare il corso del mondo, cambiare anche a me. Tu sei carissima, ti voglio tanto. Sai che tu sei per me la bella cosa che io voglio più. Tu sei carissima, ti voglio bene. Tu puoi cambiare LM marca su nivel. Bueno, Claudia Sánchez y Nono Pugliese, vos conocés mucho esa historia respecto a que también su hijo es publicista, ¿correcto? Exactamente, sí. Sí, la historia esa es maravillosa para mí en relación a lo que hablamos antes de la construcción de un mundo marcario, ¿no? Estamos hablando, esta campaña empezó en fines de los 60 y en los 70, donde viajar no era lo que es viajar ahora. De hecho, había un término que se había acuñado que era el jet set, que eran un grupo de personas que eran los que viajaban por el mundo, que eran muy chiquititos. Y ellos, con esta campaña, le mostraron a los argentinos el mundo. Todas las piezas publicitarias eran en lugares exóticos. En este caso fue Islas Vírgenes, pero había en todos lados. Y eran el colmo del glamour ellos dos, ¿no? Una cosa aspiracional absoluta. Y pasaba un poco lo mismo que en el mundo Marlboro. Si yo quiero ser parte del mundo, ese mundo, viajar como el jet set, y no lo puedo hacer, me compro un LM y voy a poder viajar. Claro, y funciona esto, digo, una cosa que parece ridícula, uno lo ve con los ojos de las publicidades que consumimos hoy y te parece... ¿Ese público no se daba cuenta? ¿Funcionaba, Cristian? Bueno, te vendían los mejores momentos, ¿no? LM era. Mira, me parece que tiene que ver con algo que todavía hoy creemos que funciona. Claro.
La verdad es esta. Por otra parte, sí es cierto que hay diferentes grados de posibilidades de influenciar a la gente. Sí, entonces es cierto que en algún momento la publicidad particularmente, pero todos los medios en general prometieron que iban a manipular a las personas, que iban a hacer que la gente haga determinada cosa. Claro. Ya sabemos que eso no funcionó, pero sí podía... Salvo a Orson Welles. Es que tampoco. Tampoco hay una investigación bien interesante que nos cuenta que... no fue así. No, que la gente que es influenciable es aquella que tiene muy poco conocimiento sobre alguna determinada experiencia o sobre algún determinado fenómeno. Vos tenés la imposibilidad de armarte frente a algo que desconoces y entonces los medios de alguna manera te orientan. Claro. Ahora, cuando vos tenés una experiencia, por ejemplo, fumás y tosés, ¿cómo transformás eso en algo agradable? Solamente dándote información, ¿sí? Y valores asociados para que vos superes la tos y en algún momento te hagas adicto. Claro, y creyendo que la experiencia ahí, en ese caso desconocida, es viajar, como decía Santiago, ¿no? Hay una venta ahí también más profunda, aspiracional, y funcionaba, reitero la pregunta en este caso para vos. Sí, no, funcionaba mucho. Lo importante es entender que lo que hace esa pieza puntualmente, o la campaña del M puntualmente, no es que la gente fume, sino que elija el M. Esa campaña estaba en un contexto donde todos fumaban. Claro. Vos veías un programa de televisión y estaban fumando, veías una película y estaban fumando, ibas al teatro y los actores fumaban. Se fumaba permanentemente. Entonces, en un contexto de que el cigarrillo está bien visto y que tiene otros valores previos, ¿no? Que Cristian los mencionó al principio, ¿no? Fumar era algo como una cosa de poder y muy masculina. La publicidad esta funciona, sí, funcionó. A LM le fue muy bien. Era una marca que podía vender un poco más caro sus cigarrillos, a pesar de que eran exactamente iguales que cualquier otro cigarrillo, pero ese valor agregado se lo daba a este mundo aspiracional que hacía. Claro. Pero de vuelta, una campaña sola no hace que la gente fume. Lo que hacía que la gente fumara era un contexto de sociedad muchísimo más amplio y un bombardeo o una validación en los medios del fumar. Totalmente, y que después vamos a estar abordando de la perspectiva toxicológica, más allá de la publicitaria. Ahora vamos a compartir un spot que tiene que ver con la mujer, con esos cigarrillos alargados, esos años 60 y... ¿Qué rol cumplió la publicidad? ¿Se aprovechó de la ola feminista de los años 60? Lo vamos a discutir después de ver este spot sobre Virginia Slims. The good old days, when Mrs. Pamela Benjamin was caught smoking in the garden, she got a severe scolding and no supper that night. Later, Mrs. Cynthia Robinson was caught smoking in the cellar behind the preserves. Although she was 34, her husband sent her straight to her room. Then, at last, women won their rights. You've come a long way, baby. Introducing new Virginia Slims, the slim cigarette for women only, tailored for the feminine hand. Slimmer than the fat cigarette men smoke, with flavor women like. Mellow, mild Virginia flavor. New Virginia Slims in the Slim Purse Pack. You've come a long way, baby, to get where you got to today. You've got your own cigarette now, baby. You've come a long, long way. Estabas prisionera. No podías opinar, ni pensar, ni votar, y mucho menos fumar. Has recorrido un largo camino, muchacha. Hoy está Virginia Slims, tu cigarrillo. Más esbeltos que los toscos cigarrillos que fuman los hombres. It used to be, lady, you had no rights. No right to vote. No right to property. No right to the wage you earned. That was back when you were laced in, hemmed in, and left with not a whole lot to do. That was back when you had to sneak up to the attic if you wanted a cigarette. Smoke in front of a man? Heaven forbid. You've come a long way, baby, to get where you got to today. Introducing new Virginia Slims, the slim cigarette for women only, tailored for the feminine hand. Slimmer than the fat cigarettes men smoke, with the kind of flavor women like. Mellow, mild Virginia flavor. New Virginia Slims in the Slim Purse Pack. You've got your own cigarette now, baby. You've come a long, long way.
esto que en una primera mirada parece simpático, vintage, parece casi un sketch visto a los ojos de este tiempo, fue una publicidad muy importante, con esa frase que quedó: has recorrido un largo camino, muchacha, y también con una utilización cuanto menos polémica, ¿no?, de toda la ola feminista, ¿no es cierto, Cristian? Bueno, pero sí vemos de una mujer sometida, una mujer liberada, un corrimiento de los límites, un cuerpo que de alguna manera empieza a mostrar piel y que empieza a dejar de estar sometido. Hay claras escenas donde lo que tengo es alguien que obedece a la voluntad de otro, sí, y ahora se empodera y hace lo que ella quiere. Al igual que nos sucedía con el hombre americano, acá esta mujer también es una mujer que ella toma decisiones, se empodera, claro, y de alguna manera el valor que va a querer representar en este fumar es que ella lo hace porque ella quiere. Claro, ella también tiene ese poder del cual hablábamos antes, Santiago. Exactamente, y es un gran logro de Virginia Slims haber descubierto eso, porque recordemos que cuando las mujeres empiezan a fumar eran mal vistas, o sea, no sé, claro, originalmente no estaba mal visto, hasta que, claro, alguien descubre que eso es una expresión de un tipo de mujer, el fumar. Y Virginia Slims se da cuenta de eso y lo pone en su publicidad. Hay otras marcas de cigarrillos que no lo hicieron. De hecho, Marlboro, claro, originalmente era una marca para mujeres, pero no tocaba ese punto y por eso no fue exitosa y tuvo que cambiar su estrategia. En cambio, Virginia Slims encontró el punto a tocar y le fue increíblemente bien con eso. Y recordemos que los cigarrillos eran muy parecidos a lo que ahora son los celulares. Uno los ponía sobre la mesa y uno podía ver qué cigarrillo fumaba otro. Y la marca decía mucho de uno mismo. Entonces, una mujer que sacaba de su cartera un Virginia Slims, estaba explicándole a los que la rodeaban qué tipo de mujer era, que era la, claro, que contaba Cristian antes. No era cualquier cosa, era un rico cigarrillo y listo. Claro, y además tenían esa forma también que daba cierto aire de distinción, si se quiere, que eran finitos y largos, ¿no? Siguen existiendo este tipo de cigarrillos. Es una mujer que fue atada y que ahora está desatada y que se muestra glamorosa y está orgullosa de ese lugar que ahora va a ocupar. Claro, ahí es el glamour, y pensaba que una de las primeras argentinas famosas en haber fumado fue Victoria Ocampo, ¿no? Y también ahí está la idea del poder, ¿no? El poder de animarse a eso, a usar jeans cuando no era socialmente aceptado. ¿Vos creés, Santiago, que colaboró esto en favor de mostrar un empoderamiento, o que la publicidad en definitiva muestra pero no modifica socialmente? No, sí, modifica socialmente. Pero es interesante, hay dos tipos de publicidad, ¿no? La que reflejan en sus campañas lo que le pasa a la sociedad, y las que van un poquito más adelante, que detectan ciertos síntomas y se aprovechan de ellos o hacen uso de ellos para construir su comunicación. En el caso de Virginia Slims pasó eso, ¿no? Detectaron que había ciertos resortes que se podían tocar y que les iban a provocarle un éxito que fue el que tuvo, que es mundial, ¿no? Claro. También tiene esta frase, ¿no? Como llegaste a un cierto lugar. En esta frase, has recorrido un largo camino, muchacha, hay como, bueno, llegaste a un cierto lugar, ahora te corresponde, ahora lo mereces. Como que también hay frases ahí que uno con la mirada de hoy, de construyéndose, etcétera, podría discutir, pero que en la época, sí, vos sostenés, Cristian, que eran de avanzada. A ver, yo entiendo que hay una conquista, ¿sí? Y que la publicidad siempre, no en este caso particular solamente, siempre trabaja en directa relación participante con un complejo sistema social donde está la cultura, están las instituciones, están las reglas. Para entonces empiezan a cambiar algunas normativas también. Claro. Totalmente. Hay una serie de gran éxito que se llama Mad Men, en la cual se ve algo del mundo, además de que se ven cigarrillos, como se ven en Casablanca y en un montón de producciones muy importantes desde lo audiovisual, y que apela a una frase que fue muy famosa de la marca Lucky Strike, que es "It's toasted", está tostado, ¿no? Y justamente esto se cuenta desde un lugar muy particular que vale la pena contar después, de cómo se construía ese mensaje para darlo a conocer. Light up a lucky. It's light up time. Be happy, go lucky. It's light up time. For the taste that you like, light up a Lucky Strike. Relax. It's light up time. Man, that's smoking enjoyment. To come out of a good movie and light up a Lucky. Boy, that's good. Especially when it's a Lucky. Because Lucky's taste better.
and for good reasons. First, Lucky Strike means fine tobacco. And then this fine, good-tasting tobacco is toasted to taste even better, cleaner, fresher, smoother. That's why when the show lets out, so many folks light up a Lucky Strike. For the taste that you like, light up a Lucky Strike. Right now. Light up a Lucky. It's light up time. Bueno, cómo cambió la publicidad, ¿no? Lo que uno se- pero esos jingles, esas músicas, ¿no? Esos desplazamientos, digamos, hasta ha cambiado mucho la manera de comunicar y en este caso distinguiendo algo como una manera de vivir, de estar en el mundo, ¿no? Esto de que sea tostado. Sí, es muy interesante. Me llamó mucho la atención el largo. Me había olvidado lo largo que eran los comerciales antes, son muy largos. Sí, hay una cosa que en este caso con los cigarrillos pasaba, pero pasa con muchos otros productos, que es cuando son iguales, ¿cómo hacemos para que prefieran Claro. el mío por sobre el otro? Y Lucky Strike, que como contabas vos en Mad Men, muestra la historia cuando descubren que es un tabaco tostado y hacen alusión a eso. Ahora, ¿qué quiere decir que sea tostado? La verdad que la gente tiene la más remota idea, que es mejor, peor, pero está puesto como en ese contexto, pareciera ser que si es tostado, ya lo dice el comercial, ¿no? Que es más fresco y mejor, Sí, etcétera. sí. Y eso es una forma de poder decir, bueno, mi producto tiene un diferencial con los demás, por lo tanto, si te gusta este diferencial, elegí mi marca y no la competencia. Claro. Eso funcionó muy bien en la primera mitad del siglo XX, luego se fue desapareciendo porque los productos se comoditizaron y ya era casi imposible encontrar diferencias. Pero a Lucky le anduvo muy bien. Claro, una pizca de ingenio para vender un producto, Sí, claro. ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta que en ese momento comenzaban a aparecer los primeros discursos y rumores que hablaban mal del cigarrillo. Ah, ok. Y Importante. entonces lo que sucede es que si todos los demás son venenosos o peligrosos, este tiene otra cualidad. Claro. Está tostado. Claro, que no significa nada, pero lo como ale- la gente ignora, como decías vos, ¿no? Ante ese vacío que tiene el público, avanzamos. Y lo alejamos de la problemática de la salud. Claro. Solo porque está tostado. Vamos a ver el momento de Mad Men, en el cual se define eso, ese click, diría un personaje de Tennessee Williams, para darse cuenta de que porque estaba tostado era distinto. Lo vemos. Gentlemen, before you leave, can I just say something? I don't know, Don. Can you? The Federal Trade Commission and Reader's Digest have done you a favor. They've let you know that any ad that brings up the concept of cigarettes and health together, well, it's just going to make people think of cancer. Yes, and we're grateful to them. But what Lee Jr. said is right. If you can't make those health claims, neither can your competitors. So, we got a lot of people not saying anything that sells cigarettes. Not exactly. This is the greatest advertising opportunity since the invention of cereal. We have 6 identical companies making 6 identical products. We can say anything we want. How do you make your cigarettes? I don't know. Shame on you. We breed insect-repellent tobacco seeds, plant them in the North Carolina sunshine, grow it, cut it, cure it, toast it. There you go. There you go. But everybody else's tobacco's toasted. No, everybody else's tobacco is poisonous. Lucky Strikes is toasted. Well, gentlemen, I don't think I have to tell you what you just witnessed here. I think you do. Advertising is based on one thing: happiness. And you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It's freedom from fear. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, it's okay. You are okay. It's toasted. I get it. Bueno, acá también está, por un lado, la historia que cuenta Mad Men sobre esto
Y por otro lado, algo muy interesante que es cómo opera la ficción sobre estas cuestiones. En este caso, la ficción tradicional, no la publicitaria, Cristian. Sí, hay que entender, por otra parte, esto que yo planteaba, de que la publicidad no trabaja en el aire, trabaja acompañada del Estado, las regulaciones, los problemas mercantiles, y lo que empieza a pasar en Estados Unidos, pero también empieza a pasar en otros lugares del mundo, es que empiezan a aparecer regulaciones y cuestionamientos. Claro. Entonces, hay un momento que si a vos te dicen, mira, no puedes decir que es sano y está asociado al deporte, te empiezan a romper tu estrategia de marketing. Lo maravilloso de este caso particular es que ellos encontraron una cualidad que estaba asociada al sabor. Eso no era ni menos saludable, ni enfermaba, ni estaba asociado a la salud o al deporte. Claro. Y podía, por otra parte, sumar un nuevo valor, que era el del gusto. Claro, ese sabor. Santiago, ¿cómo opera en este caso la ficción para contar estas cosas? ¿Qué reflexión te merece? Cuando una agencia de publicidad o una marca tiene que crear su campaña, tiene en cuenta un montón de variables. Y la variable que él menciona concretamente con lo que le pasa con las restricciones que le pone el Estado, y se le ocurre esta idea, es un proceso que en la vida real por ahí lleva un par de semanas o incluso meses, y acá sucedió en 30 segundos. Pero la historia está muy bien sintetizada y contada. Es exactamente eso, la forma en que se crean campañas publicitarias. Te pregunto como publicista, ¿qué pasa en un universo como el del cigarrillo cuando el Estado empieza a decir esto hace mal, esto daña? ¿Qué pasó, qué pasa y cómo se encara la publicidad cuando hay un tema delicado de salud en el medio? Hay dos instancias, ¿no? Hay una que se ocupan las empresas que trabajan con el Estado para ver hasta qué punto pueden estirar estas normas y moverse dentro de esa. Y después está la publicidad que cumple básicamente todas las reglas o todas las leyes, todas las disposiciones que hay alrededor de ella. Y así fue en la historia de cómo la publicidad de cigarrillos apareció, ¿no? Claro. Básicamente prohibida, y el proceso de la comunicación publicitaria fue lentamente menguando, ¿no? Al principio se dejó de hacer publicidad en televisión, después dejó de hacer en gráfica, en vía pública, y finalmente se dejó de hacer publicidad. Y lo mismo pasaba con los mensajes, ¿no? Por ejemplo, durante un tiempo la publicidad no pudo asociarse a deporte, luego no se pudo asociar al éxito. Vos no podías mostrar gente exitosa que fumase, para que no... Y lentamente fue un proceso que llevó más o menos 40 años, muy suave, hasta que finalmente terminó en lo que vemos ahora, ¿no? Cigarrillos en algunos países siquiera sin marca. Que a mí me parece que lo interesante para los publicitarios fue aprender de lo que vos podés conseguir con la publicidad y lo que podés evitar con la publicidad, ¿no? Y me parece que ahora la publicidad es muchísimo más responsable que en el pasado, muchísimo. ¿Coincidís, Cristian? ¿Es más responsable que en el pasado? No sé si voy a estar tan de acuerdo. No, sobre todo por esto. Incluso volviendo a Mad Men en un ejemplo, hay algo que ellos tienen re claro. Primero, creen mucho que los medios le instauraron los rumores en la cabeza de la gente. Pero la primera reacción no es solo buscar una publicidad. Empiezan a pensar en relaciones públicas. Ellos ponen científicos a que empiecen a investigar y generen un discurso opuesto. Claro. Entonces, en esto, ahí es cuando yo te digo, la publicidad está imbrincada en un complejo sistema. La ciencia también es parte de ese sistema. Y pensar que si la ciencia no es una ciencia crítica separada del mercado, a veces puede operar directamente como si fuera después un discurso publicitario más. Aunque no sea publicitario y sea una publicación que después va a ser relaciones públicas y quizás se publique como noticia. Claro. Vos hablas de responsabilidad, me cuesta. Bueno, la verdad que extraordinaria la charla con Cristian Gauna y con Santiago Olivera. Gracias a los dos por haber estado en el programa. Placer. Vamos a seguir con el tema del tabaquismo después de la pausa, desde la perspectiva de la toxicología, no tanto exclusivamente desde la publicidad. Después de esta pausa, ya venimos. Bueno, y seguimos en el Festival del Bien Público y ahora recibimos a la doctora María Elena Gómez, médica toxicóloga del Hospital Fernández. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, un placer estar acá. Para nosotros también. Vamos a compartir, doctora, un spot que tiene que ver con una situación que se da mucho en los jóvenes. Ahora nos va a decir la doctora cuán frecuente es, que tiene que ver con el vapeo.
Este es el spot. Times during class and I tell her to talk to him. And it's like, oh, ew. We need to hurry. You're late. You need to finish, please. I gotta get him changed, okay? La adicción no es algo lindo. Eso dice uno de los spots vinculados al vapeo. ¿Cuán frecuente y cuán adictivo es el vapeo, doctora? Digamos que es tan adictivo como el tabaco. No hay. Es lo mismo. Es más o menos, es lo mismo. Nosotros tenemos prohibido el vapeo desde el año 2011. ANMAT no lo permite. Lo reasegura en el año 2016 a través de una disposición. Y digamos, ¿por qué es esto? Porque no trae ningún beneficio en relación al riesgo que trae el vapeo. Porque el vapeo se hace a través de un cigarrillo electrónico. Tiene cartuchos que están recargables y que tienen diferentes cantidades de nicotina. No se sabe qué cantidad tienen exactamente de nicotina. Se han estudiado los cartuchos y muchas veces, la gran mayoría de las veces, se ha demostrado que estos cartuchos no tienen la cantidad que dicen tener de nicotina, que es una cuestión importante. Claro. El dispositivo, además de la nicotina, tiene en su interior, para poder vapear, otros productos, como es, por ejemplo, la glicerina, ¿sí? O el dietilenglicol. Entonces, la cantidad de nicotina que se puede evidenciar en plasma en un paciente que vapea de un paciente tabaquista es más o menos similar e inclusive mayor. Esto, digamos, genera un falso reaseguro en el tabaquista. Claro. Piensa que por vapear no está fumando, no está ingresando nicotina o todos los elementos deleterios para el organismo del ser humano. Y es falso, es incorrecto. Es incorrecto, es falso. Además, esto se calienta a 250 grados centígrados. Está demostrado en relación al vapeo que aumenta la probabilidad de riesgo cardiovascular, de enfermedades coronarias, claro, aumenta la vasoconstricción, la hipertensión arterial, ahora, la irritabilidad broncopulmonar. Es verdad que aumenta la probabilidad de cáncer de pulmón también. Sí. Más allá de las lesiones que están como más de moda decir, que es que se explota el cigarrillo y se queman la cara, se queman las manos, se quema la lengua, la boca, digamos. Yo creo que es importante poner en esta situación: el vapeo no es un tratamiento para disminuir el tabaquismo. ¿Dejás de fumar o fumás? Claro. No hay una posición intermedia. Claro. Si fumo dos cigarrillos, igual es malo. Igual es malo. Digamos, es verdad que el que fuma menos de 10 cigarrillos corre un riesgo menor que aquel que fuma 20, 40, 50 cigarritos por día. No es verdad. Sí, va a ser más fácil tratarlo. Sí, va a ser más fácil ubicar qué lugar ocupa la sustancia llamada tabaco en ese sujeto versus en el otro. Claro. ¿Sí? Entonces, poder identificar al paciente que fuma es fundamental. Claro. Porque estamos hablando de una sustancia legal cancerígena que tiene más de 7.000 elementos que producen lesión a nivel orgánico.
Ahora, en los jóvenes, doctora, el vapeo, lo veíamos en este spot, pero creo que todos conocemos casos, lamentablemente, está muy legitimado, está muy aceptado. Es como un elemento casi fashion. Casi fashion, exactamente. Es como Slim. Como Virginia Como Slim, Virginia ¿no? Slim. Sí. En Estados Unidos se ha demostrado, por ejemplo, que nosotros en Argentina lo tenemos prohibido, Canadá, Alemania, México, hay un montón de países, digamos. En Estados Unidos se ha demostrado que hay un 4% de más probabilidades en la población, digamos, adolescentes, de consumo de tabaco. Empiezan a consumir, digamos, a vapear primero, sí, y al año duplican la posibilidad de consumir tabaco. Y en la edad de colegio secundario empiezan a vapear y al año triplican la posibilidad de consumir tabaco con todo lo que esto implica. Claro. ¿No? Hablaba la doctora recién de las edades. Vamos a compartir un spot que es animado, son pulmones, y está hecho para pensar un dato concreto que es espeluznante y que creo todos conocemos casos una vez más. 9 de cada 10 personas que empiezan a fumar lo hacen antes de los 18 años. Por eso es que se construye este tipo de spot animado para llegar a lo que son niños o adolescentes. Ahí lo vemos. Little ones in a great big world. My poor little... That wasn't so bad. Dadgummit, little lungs. In a great big world. Little lungs in a great big world. The story of a pair of lungs that smoked as a teen and never grew to normal size. My little lungs are gonna need a lot of air for this. I got this. Smoking as a teen can stunt your lungs. Ow. Keeping them little forever. Better look next year, little lungs. In a great big world. Un poquito violento, me decía la doctora mientras lo veíamos, ¿no? Pero a veces los mensajes tienen que ser potentes para generar una reacción, ¿no? Total, o sea, sí, comunicacionalmente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso, digamos, desde que salió la ley 26.687 en nuestro país en el año 2011, se logró, digamos, con una presión de parte del cuerpo médico, de la lucha contra el cáncer y demás, entre otras entidades, digamos, se ha logrado poder reducir la prevalencia, ¿no?, en nuestro país de tabaquismo. Sí. En el 99 era de 39% y ponele en el 2012, para que te des una idea, esto ha disminuido a un 24%. Bueno, sin embargo, es un montón. Sin embargo, la edad de inicio es de 13 años en toda la Argentina y de 13.8 o 13.9 años según las áreas en el área de Cava. Claro. Edad de inicio de consumo de tabaco. Claro. Seguimos siendo el país que más consume otra sustancia. Nosotros los argentinos ocupamos el segundo lugar en el consumo de alcohol en América. También ocupamos el segundo lugar en el consumo de tabaco. Claro. Y esto sucede en todas las edades. Claro, y todavía publicitariamente el alcohol tiene una presencia que el tabaco no tiene, todavía hay una conquista ahí por dar, pero en relación a publicidades y por la atención que la doctora y el interés que tenía en la charla que teníamos en el bloque anterior, quería preguntarte... Al final de la entrevista la tuteo. Preguntarte ¿qué reflexión haces sobre el poder de la publicidad y la comunicación en relación al tabaquismo? Porque lo que fuimos viendo es que influyó notoriamente para que la gente fume. Yo creo que es fundamental el poder que tiene la comunicación en el consumo problemático de sustancias. En general. En general. Claro. Sobre todo, digamos, bueno, ahora estamos hablando de tabaco, sí. Pero que está bien reglamentado y que vos ves que no se publicita más, que no se muestra más las paquetes de cigarrillos, que no se venden más en las escuelas, que los cartones tienen, digamos, la ley y mensajes bien claros y las líneas gratuitas telefónicas, cosa que no pasa con el alcohol, por ejemplo. Así es.
y la presencia del Estado para poder regular estas cuestiones, porque la responsabilidad social empresaria no es algo que la puedan tener todas las empresas porque sí. Totalmente. La cuestión de políticas públicas es fundamental. O sea, vos pensá por qué se sigue vendiendo. Si yo estoy hablando de un producto cancerígeno, demostrado desde hace años, y que cuando vos dejás de fumar se ha evidenciado que a los 5 años disminuye un 50% el cáncer de vejiga, de piso de boca, ponele, de esófago, y que a los 10 años baja a un 50% el cáncer de pulmón, vos imaginate, estamos hablando de un producto cancerígeno, ¿por qué sigue estando? Y esta es la presión de las industrias tabacaleras, y esto es una cuestión que va más allá de esto, que tiene que ver con lo económico, cosa que sucede con todo lo que tiene que ver con consumo problemático de sustancias. Totalmente. Doctora, siempre es un placer tenerla acá en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer haber venido. Bueno, la verdad es que un programa en el cual todos nos están ayudando a pensar muchísimo, y después de la pausa seguimos con un momento que también nos da muchísimo placer, que es los que hacen bien público. Una pausa. Seguimos en el Festival del Bien Público y los queremos invitar a propósito de un tema que hemos tocado hace algunos programas, que es la RSP, que es algo tan importante, a una actividad gratuita que se va a realizar en el día en el cual se lucha para concientizar en favor de la RSP. El 3 de diciembre a las 20 se va a hacer un evento online de manera gratuita a través de rsp.anestesiólogo.org, una iniciativa de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. El próximo 3 de diciembre a las 20, parte de un tema que hemos tocado aquí en el programa. Y otro tema que hemos tocado, que se los digo, además de recordarles que nos sigan en nuestro canal de YouTube para ver programas anteriores, tanto en nuestra cuenta de Twitter como de Instagram. Vamos a ver, a propósito del tema de grooming, que hemos abordado hace algunos programas y se ha aprobado la ley en nuestro país, un tema muy importante. Vamos a ver un spot que hizo el Ministerio de Educación al respecto. Se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Las que hacen bien público hoy son mujeres, son cineastas y tienen mucho para contarnos. Le vamos a dar la bienvenida a Mafalda Gorgone, directora de cine y del proyecto Che Papas. Bienvenida, Mafalda. Gracias. Y Natalia Gabriela Núñez, que es productora del proyecto. También bienvenida, Natalia. Gracias. Vamos a conocer un poco de esta historia que tiene que ver con el cine, que tiene que ver con contar otras historias, que tiene que ver con un cine que cuenta parte de lo argentino con otra óptica. Ahí va. ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos, pendeja! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Levántate, dale! ¡No te lo digo más! Ese pendejo de mierda alguna se habrá mandado. No estaba el nene viendo todo. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí... No giles, boludo, porque cuando ellos hacen plata, a nosotras nos comparten. Bueno, ahora, ¿sabes qué? Toma, esta papita. Es porque sé que no te banca la gente. Chavo, bebé, para vos. Encima tiene un grupo de amigos, de pendejos ahí que andan con ella todo el día en la calle, son uno más fisura que otro. Una gordita para vos que te encanta, vamos. Pásalo. No, gracias, te agradezco. No, gracias. Ya me dijo, boludo, quiere que aborte. No sé. ¿Qué te dijo el viejo del orto ese? Me enteré que están robándole a la gente del barrio, ¿eh?
de la avenida para afuera, ¿me entendiste? Chao. Abrí la puerta de mi casa y así me pagás, garchando a mi hija. Bueno, ¿cómo nace el proyecto y la iniciativa de hacer cine? Mafalda, a ver, arranco con vos. Dale. Y yo soy estudiante de cine de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, en realidad, nada, quería mostrar el barrio también, donde me crié. Ciudad Oculta. Sí. Y bueno, contar las historias desde adentro, ¿no? Claro. Como... Nada, que no estén tan estigmatizadas. Claro. Y Esa que mirada que viene a contarte algo que no sos y que no existe, con una mirada bastante compleja también, ¿no? Bastante estigmatizante. Sí, además que me parece que está como demasiado ficcionalizada siempre. Claro. Y bueno, está bueno como empezar a mostrar otras voces de mujeres y disidencias, porque bueno, nada, como el cine en realidad siempre está como capitalizado por hombres. Sí. Todo el equipo técnico son mujeres, y disidencias también del barrio, de distintos barrios. Y bueno, nace en La Oculta en el 2018 y tipo lo que yo iba aprendiendo lo quería compartir con mis vecinos, vecinas, no sé, amigues. Y empezamos en un bachiller a hacer cortos, bueno, así, movida con les pibes. Y después decidimos rodar una película. Mamá Lucha se llama. Sí, la película se llama Mamá Lucha. ¿Y cómo fue la experiencia? Bueno, la peli la escribí yo junto a otras 2 compañeras, pero habla de la vida de mi vieja. Y bueno, es como, nada, creo que es lo que se vive en cualquier barrio también, como un vínculo de madre-hija, como habitual, pero esta vez desde adentro, de nuestra villa. Y Natalia, con mucho empoderamiento y con también una búsqueda de mostrar verdades, no cosas edulcoradas ni señaladas peyorativamente, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que Mamá Lucha es esto que decía Mafa, ¿no? Surge desde como la búsqueda de mostrar la dignidad de las personas, ¿no? La búsqueda es desde el empoderamiento, sí, o sea, 100%, y es eso, es mostrar que esta realidad que es real, que se vive, pero que no es quizá la que está en la cabeza de muchas personas. Claro. Y que las problemáticas sí existen, sí están, pero también existe como este deseo de transformar. Claro. Nosotras y lo esa que fuerza. queremos. Exacto, sí. Sí. ¿Y qué pasó en el barrio? O sea, cuando vos traes una propuesta singular como es el cine, ¿no? De construir el cine, ¿qué pasó entre la gente? Me imagino que habrá empezado el rumor, che, mirá qué bueno esto. ¿Cómo fue? Y estuvo buenísimo porque se sumaron un montón de alumnes. No sé, hubo rodaje donde éramos 30 y bueno, y probábamos de hacer cámara. O sea, fue copada la experiencia en ese sentido. Y nada, fue el compartir. Se sumaron un montón de vecinos y vecinas. De hecho, las locaciones las prestaron los vecinos. El catering era del comedor. Claro. Olvídate. O sea, así que como eso, muy barrial. Como que los trabajos barriales siempre son, no sé, de limpieza o bueno, cuesta, o sea, igual en el barrio hay enfermeros, hay docentes también, pero como que cuesta soñar con el cine y estuvo bueno porque vimos como potenciales actores y actrices. Claro. Y nada, guionistas, no sé, camarógrafos. Talento por todas partes. Sí, por todos lados. Qué bueno. O sea, y Natalia, la película Mamá Lucha, ¿se puede ver? ¿Está disponible? ¿Cómo accedemos? La película Mamá Lucha está en proceso final de construcción ya, así que dentro de muy, muy poquito ya va a estar disponible, digamos, para ser vista. Qué bueno. Sí. ¿Y cuál es lo que se viene, el sueño próximo? Y el sueño próximo va a ser una película también, o sea, soñamos con otro largo. Qué bueno. Que habla de otra realidad. Yo estuve internada en un psiquiátrico y como que también quiero contar desde ahí y dignificando la vida de las personas que a veces se las deshumaniza. Totalmente. O sea, uno deja de ser persona. Totalmente. Lo mismo que pasa en el barrio, digo, como... O sea, hay tantas cosas que resolver primero, como lo que es, no sé, tener la panza llena, ¿no? Claro, que después cuesta meter el arte.
Bueno, la verdad que un descubrimiento de talento, de iniciativa, de fuerza, contagian un montón de cosas fantásticas, tanto Mafalda como Natalia, y seguro que todos sus compañeros de cine, así que a las dos muchas gracias por haber venido y felicitaciones. Gracias. Muchas felicitaciones y queremos ver próximos largos. Lo que contaste es más que interesante, así que vamos a estar atentos. Nosotros la semana que viene volvemos a estar con todos ustedes, con creatividad y con quienes hacen bien público. Los esperamos nuevamente en la televisión pública. Gracias, chao.